Olis, bienvenidos, bienvenidas, como sea, a un nuevo episodio del podcast del pingüino. I feel a little strange because creo que este episodio va a ser un episodio bastante personal, pero es que no quería desaprovechar la oportunidad. El día de hoy, 22 de junio del 2021, me tocó participar en una mesa de diálogo de un evento increíble que están haciendo 4 chicas de la FAD llamado Tejiendo la Mente. Me invitaron desde hace un buen rato a participar en unas mesas de diálogo que se están llevando toda esta semana y pues yo participo en 3 y de hecho hoy justo fue la primera. Y me tomé muy en serio esto, la verdad. Bueno, no es que no me tomé las cosas en general en serio, pero hice un apunte que me llevó como 3 horas hacer, no por lo complejo o no porque he escrito muchas cosas, sino en realidad fue complejo como poder bajar ciertas ideas al papel, porque principalmente mi idea era hacer también párrafos y creo que también por eso me tardé tantísimo tiempo, pero al final la verdad no funcionó. Porque si no iba a ser literal como leer y pues no quería leer. Entonces hice como un mapa mental o algo así, lo cual es cagado, ¿no? Porque tejiendo la mente y un mapa mental se teje un poco. Bueno, saludos. El punto es que yo, la verdad, hice este guión / apunte porque no quería perderme demasiado. También he estado un poco desconectada como de la vida o de la funcionalidad y se me olvidó leer un correo en donde venían unas preguntas clave. Entonces yo hice este desmadre sin haber leído las preguntas y pues hoy en la reunión me di cuenta que lo que había escrito pues iba respondiendo las preguntas en realidad, pero que la dinámica no era sentarme a hablar 10, 15, 20, 40 minutos a explicar todo lo que yo había escrito. Entonces, insisto, quizá para complementar un poco, me gustaría explicar aquí en este episodio este apunte, porque me parece muy importante. No sé si decir que puede ser importante para los demás, pero al menos para mí lo es un poco. Y puede que a lo mejor alguien comparta el sentir que yo tengo, lo que en realidad han sido muchos. Y pues también es como una especie de hoja más a esta bitácora virtual y auditiva que tengo aquí. Y pues nada, no sé si ya mencioné que o más bien esta mesa de diálogo, no lo mencioné, fue relacionada a las relaciones afectivas. Y bueno, de este lado de su pantalla, si están viendo esto en YouTube, les va a aparecer una imagen de este apunte. Y si no, es un buen momento para promocionarme y decirles que pueden seguirme en Instagram. Bueno, no a mí en específico, bueno, si quieren también, pero pueden seguir la página de Instagram del podcast del pingüino. Literal lo pueden buscar así y aparece. Y va a estar esta foto, bueno, esa foto no, va a estar una foto del apunte para que pues venga a su mente o lo puedan tener quizá un poco presente si están escuchando esto en alguna otra plataforma de audio que no sea YouTube, como Spotify o Apple Music o Google Podcast, etcétera. ¿Ok? Ya que tenemos eso por el camino, les voy a empezar a hablar un poco de esto. Bueno, creo que lo primero que me llevó a hacer pensar en este guión fue preguntarme qué son las relaciones afectivas o qué englobaba una relación afectiva. Porque cuando me invitaron a participar en esta mesa de diálogo, personalmente, lo primero que se me vino a la mente fue mi novio, por relaciones afectivas, ¿no? Y no está mal, pero las relaciones afectivas no solamente son esas, o sea, no solo existen las relaciones sexoafectivas. También hay relaciones afectivas como con tus amigas, amigos, amigues, incluso
las relaciones que hay como entre familiares, creo que también yo las metería al saco de relaciones afectivas. Sin embargo, para esta mesa de diálogo no consideré la parte de la familia porque hay una segunda mesa de diálogo referente a la convivencia familiar en la que por supuesto voy a hablar porque es mi mero mole o uno de los grandes moles que tengo. Bueno, creo que eso no tiene sentido, pero el punto es que no lo incluí, pero voy a hablar de eso también en otra mesa de diálogo. El punto es que yo decidí dividir entonces o tener dos campos de las relaciones afectivas. Una es la parte, pues, la sexoafectiva que tengo con mi novio, pareja, con el angelón, y la otra son mis amigas y amigos y amigas. Y la verdad, esto me hizo, wow, primero me explotó un poco el cerebro, porque ya que hice esta separación, me puse a pensar qué había pasado ahí. Ahora tengo que hacer un paréntesis porque no expliqué muy bien sobre qué eran, bueno, cuál es la línea conductual de este evento. El evento de Tejiendo la Mente trata de abordar ciertos temas desde un enfoque artístico, psicológico y de diseño, no sé si se dice diseñístico, eh, algunos temas del cotidiano que se han desenvuelto en la pandemia y pues tal cual estas mesas de diálogo son para, si no bien discutir, compartir ciertas vivencias o compartir qué pensamos alrededor de esos temas con el tema intrínseco de la pandemia. Muchas preguntas que nos hacen a veces o que nos han hecho justo son como, ¿cómo vivías antes esto y ahora cómo lo vives, no? Tal cual. En las relaciones afectivas pasó lo mismo. Creo que era necesario decir eso porque, pues, de eso va todo en realidad. Bueno, cerrando el paréntesis y regresando a los dos campos, cuando yo los separo y teniendo en mente que tenía que hablar del antes y después de la pandemia, bueno, antes y durante la pandemia más bien, sobre las relaciones afectivas, me di cuenta que estaba en dos polos muy opuestos. Y lo que los unía, lo que los hacía tener un centro, además de mi persona, obviamente, era la vulnerabilidad que me causaba ambas relaciones. Y no porque fueran relaciones malas, sino porque el entorno y el ambiente en el que se están desarrollando es lo que me hace sentir vulnerable. Pero bueno, creo que hablaré primero un poco de la parte de los amigos y después me iré con la parte del novio, porque creo que la parte del novio la relacioné más, porque justo es la que he vivido más, la que he desarrollado más, pero bueno, the point is que cuando yo me puse a pensar sobre los amigos, la verdad tuve muchos sentimientos encontrados y me llevó mucho más atrás de la pandemia a recordar un evento en mi vida muy particular, del cual creo que poca gente conoce, porque dudo que alguien que iba conmigo en la primaria se acuerde, en realidad lo dudo, y creo que, bueno, no sé si alguien alguna vez lo haya cachado, y dudo que la maestra que me llamó la atención por lo que les voy a contar esté escuchando esto, así es que puede que pues no, evidentemente no, ni siquiera mi madre se ha de haber enterado de esto, o la verdad no sé. Pero bueno, el punto es que pensar en los amigos me hizo navegar a la primaria y me acordé de que la verdad toda la vida se me ha dificultado mucho hacer amigos. No tenerlos, pero sí hacerlos. No, no quiero decir que nunca, pero sí para mí ha sido complicado el hecho de acercarse a otras personas. Y sé que esto tiene como muchas bases o quizá tenga muchos traumas de por medio, pero creo que el principal es que siempre he sentido como esta cuestión de tener que agradarle a los demás o como tener que cumplir un estándar. Ahorita ya no, ahorita gracias a la terapia ya no, pero es algo que recuerdo desde niña. Y literal, o sea, eso incluso va mucho antes del kinder. Yo recuerdo como tener solo uno o dos amigos, pero pues éramos morritos, ¿no? Quizás no teníamos como tanta malicia o la gente no nos había impuesto tantas cosas en la vida, pero cuando yo di el brinco a primaria, realmente a mí me era muy difícil
como entablar una conversación con alguien. Y el recuerdo que me vino a la mente fue que yo tenía una mochila de violín y la bajaba siempre a los recreos porque era como mi amigo. Y solo comía como con la mochila y, o sea, dan de cuenta que era como, pues tal cual, estábamos sentados como en el patio, cada quien como con su bolita de amigos, y yo me sentaba sola, bueno, no sola, me sentaba con mi mochila, y comía, o sea, y como tenía la mochila de frente y era como, no hablábamos, o no recuerdo honestamente si hablaba como con la mochila, pero sí la recuerdo como un ente ahí que me hacía compañía. Em, y conforme fue pasando el tiempo, pues sí le fui hablando a más morritos y morritas en la primaria, pero realmente nunca sentí una conexión como grande o duradera o tal. Yo creo que hasta sexto, pero en realidad no fueron duraderas. O sea, de las personas con las que iba en la primaria, pues, hace años que no hablo. Y ese sentimiento o el sentimiento que tengo del recuerdo de mi yo con la mochila, creo que es algo que me ha acompañado durante toda mi vida, porque realmente no sé exactamente cómo relacionarme a veces con las personas. Em, y bueno, quizá llevándolo al nowadays, antes de la pandemia, que eso no tiene sentido con lo que acabo de decir, pero bueno, llevándolo a un punto más reciente, más bien, eh, pues yo tengo varias amigas y tengo varios amigos que considero como muy, muy amigos realmente, son muy pocos, eh, pero que no sé si ellos en algún punto lo sintieron y esto está siendo muy honesto de mi parte, aunque nos habláramos muy bien y aunque tuviéramos como una increíble relación, una parte muy insegura en mí, insisto, se seguía sintiendo como esa niña con la mochila. Y a veces, pues yo no expresaba esas inseguridades, pero sí algo que controlaba mucho o algo que pues sí, controlaba mucho, que pensaba a veces, muchas veces incluso cómo me iba a vestir cuando iba a verlas o a verlos, o qué decir, e incluso de qué forma actuar. Y no era porque fuera una persona falsa, sino porque sentía este gran peso que durante muchos años me inculcaron sobre tener una buena imagen, sobre no causar como problemas, no sé, como una imagen muy pulcra, en muy pocas palabras. Y aunque poco a poco se ha ido destejiendo y tengo amigos que han visto cómo eso se ha ido desenvolviendo o se ha ido rompiendo, no ha, no sé cómo decirlo, o sea, como que no ha explotado al 100%. Realmente me cuesta mucho trabajo abrirme como a la primera para ser una amiga o un amigo, em, o es algo muy progresivo que de verdad, no sé si es porque soy Leo, pero realmente eso lo siento desde hace muchos años y creo que sí, no tiene que ver con los signos zodiacales, pero me cuesta mucho trabajo hacer amigos y ya que le hablo a las personas realmente me cuesta trabajo como, mm, bueno, más que encariñarme, pues bueno, al final siento que soy una persona muy selectiva con eso. Quizá también creo que tiene que ver por la cantidad de veces que me han lastimado las personas que se decían ser mis mejores amigos. Pero bueno, creo que ese es el tema de otro changar. El punto es que a lo que iba con lo de tejiendo la mente y con este tema, eh, para mí fue un corte muy abrupto el hecho de trasladar a mis amistades a lo virtual y tener como el contacto que podíamos tener físicamente a lo virtual. Y sé que estoy haciendo mucha referencia a esto, pero es que es muy real. Me empezó a conflictuar mucho el cómo tratarles de manera virtual. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque eso no lo mencioné en Tejiendo la Mente, pero que sí anoté aquí. Es que yo empecé mi encierro antes de la pandemia por una situación familiar fuerte en la que yo tuve que alejarme y desaparecer del mapa. Y desde ahí para mí fue complicado porque yo sentí que me borré de la vida de esas personas que son importantes y que de alguna forma sé que yo pertenezco, o sea, que sé que como que tengo una piececita en su corazón, literal me borré. O sea, y no fue porque yo quisiera hacer eso, sino por la situación que estaba viviendo, de seguridad, tuve que hacer eso. Y fue algo muy fuerte para mí, porque aunque fueron meses, realmente no fueron años, fueron
como unos 4 meses, si no mal recuerdo, yo sentí que ya no pertenecía como al círculo social en el que estaba inmersa. Y en realidad eran varios, pero yo sentía que ya no pertenecía ahí. Sentía que mis amigos no me iban a reconocer, que no sé, que a lo mejor quizá en el afán y no con una mala intención de preguntarme cómo estoy o de querer hablar o lo que fuera, yo ya no me iba a sentir como conectada con. Y creo que ahí realmente empezó como mi conflicto de cómo tratarlos, ya que me pude reconectar y me empecé a aislar de una manera que no considero sana. Eh, Regresaron a mí un poco como esos pensamientos de que, ¿y si los abrumo? ¿Hasta cuál es el límite de mensajes que les puedo mandar? Ellos tienen como un espacio, debo respetarlo. ¿Qué les voy a contar? Como qué va a estar bien, qué no. No sé, fue muy raro. Al principio, o sea, el miedo que tenía tan grande de caer en el olvido porque me borré de la vida de mis amigos, eh, me hizo borrarme a mí misma realmente de sus vidas y estuvo terriblemente mal. O sea, hasta la fecha no puedo decir, no digo que no tenga amigas ni amigos porque en realidad sí los sigo teniendo, pero siento que yo solita hice que esa liga se fuera tensando más y aunque no está en riesgo de romperse, creo que sí está un poco dañada porque yo la dañé por haberme alejado de esa forma. Y también entiendo que no, la culpa es como al 100% mía, porque pues estaba pasando por una mala situación que hoy justo la nombraron como estar en una etapa de duelo, la cual es muy cierta y honestamente no había pensado en eso. Em, pero creo que fue un duelo que me hizo demasiado daño y que aunque yo sé que nadie realmente como que planea tener sus duelos, creo que fue algo que no debía hacer y me hubiera gustado que no hubiera tenido tanto miedo para que no me hubiera alejado tanto. O de alguna forma que alguien me hubiera jalado a, oye, háblale a tus amigos. Hubo un punto en el que mi mamá me lo mencionó, pero mi miedo ya era tan grande que me rebasó y me alejé y ya estaba alejada, la verdad. Pero bueno, eso fue pues antes de la pandemia. Yo pude recuperar como esta libertad y de como regresar a sus vidas físicamente, creo que solo 2 semanas, y después empezó la pandemia. Entonces, realmente no cambió mucho la situación. Yo hasta la fecha, no es que no les hable a mis amigas o amigos, pero me cuesta mucho trabajo a veces mandarles un mensaje o responder los mensajes que ellos me mandan porque me lleno de ansiedad y la verdad me empiezo a turbo sabotear y decir como, ¿para qué quieren mi amistad si yo no puedo hacer las mismas cosas que ellos hacen? Hay algo que me perturba mucho, y no por ellos, sino por mí, es que mis amigos tienen muchas libertades que a mí me encantaría tener. Y no lo digo en son de envidia, pero lo digo más bien en son de que a mí me gustaría estar con ellos. O sea, por ejemplo, yo no puedo salir ahorita y aunque sabemos que de alguna forma ya se puede salir un poquís con ciertas medidas, es algo que a mí no se me tiene permitido en mi casa y que sé que mis amigos entienden, pero que a mí me duele no poder estar ahí con ellos y no poder como realmente resarcir ese daño que yo misma me causé. Y algo que también justo saqué a la mesa el día de hoy en la charla fue la cuestión de las redes sociales y el Instagram. No es malo, no lo quiero satanizar, no nada de eso, pero sí, de por sí para mí era difícil a veces, o todavía un poco mandar ciertos mensajes. Siento que se fue borrando el pretexto de mandar un mensaje porque todo estaba siendo publicado, sobre todo en historias. O sea, era de que, ya vi que mi amiga se está mudando, por ejemplo, o que se cambió el color del pelo. O sea, algo que pudiéramos haber sacado en una conversación ya lo sabía, porque ya lo había visto en Instagram. Entonces, a mí, la verdad, regresó mucho como el cuestionar, entonces, ¿para qué les hablo? Y no por mala onda, sino como, ya lo sé. Y a lo mejor hay ciertas cosas que yo también comparto en redes que ellos ya saben, entonces, ¿para qué quitarle su tiempo? Y
Creo que conforme fueron pasando los meses, poco a poco me fui abriendo y fui tratando de regresar eh, a sus vidas, aunque sea de manera virtual, porque es el único medio que tengo ahorita. Y justamente fue eso, el hecho de sentar, o más bien de topar con pared y entender que la pandemia, o para al menos para mí, la cuestión como cuarentenal, va a tardar todavía en regresar a lo que era la normalidad. Bueno, no, porque bueno, el punto es que, o sea, para mí va a tardar el hecho de, por ejemplo, salir al cine con alguien de mis amigas, ¿no? O vernos, o tomarnos una chela, o lo que sea. Para mí eso va a tardar mucho, realmente mucho. Entonces, y aunque hay muchos factores como alrededor del va a tardar mucho, pues yo solita fui regresando poco a poco como a mandarles un mensaje, a preguntarles algo. Con la que más hablo a veces es con Maffer, pero pues las dos tenemos problemas mentales y mucha tarea, trabajo. Entonces tampoco es como que hablemos 24/7, pero tenemos ciertas rachas en las que sí, y cuando no podemos, porque tenemos tarea, porque nos sentimos mal, pues nos contestamos los mensajes cada semana, pero nos contestamos los mensajes y no son como de ok, sino a veces nos mandamos notas de voz o a veces sí es como por texto, pero son muchos mensajes y no sé, ha regresado poco a poco. Con mi amigo Luis Enrique también me cuesta mucho trabajo a veces platicar con él, em, pero no sé, mucho tiene que ver con lo que conté al principio. Y creo que una gran parte también tiene que ver con el problema de la ansiedad. No, eso es algo que personalmente aún no termino de entender, porque en terapia, bueno, más bien como que el acuerdo que tenemos mi psicóloga y yo es no dar un diagnóstico, o sea, ella seguramente ya sabe qué tengo, ¿no? Pero, o sea, ella no me ha comunicado a mí, y ese fue el acuerdo que quedamos, en no darme un diagnóstico para que yo solita no me empiece a estigmatizar y a meterme a cosas que no deberían clavarme o que no deberían preocuparme de más. eh, Porque justamente, o sea, el hecho de poder tomar terapia y de estar como trabajando eso, eh, hace que poco a poco lo vaya eh, trabajando sin la necesidad de tener todo el día en la cabeza el tengo ansiedad. Pero también una parte de mí, antes de ir a terapia, leyó muchas cosas sobre la ansiedad y sé que posiblemente mi diagnóstico sea ese, ¿no? Entonces, hay muchas cosas o justamente como esta cuestión de hablar o de reconfigurar los vínculos que tenía a la forma en la que eran antes, eh, pues alguna, más bien como justo esas explicaciones que me hacen falta, sé que tienen que ver con la ansiedad, pero no las sé, o sea, no sé exactamente como los detalles. Era como un día le decía a mi novio, si supiera perfectamente cómo funciona la ansiedad en mi cerebro, me sería muy fácil explicar muchas situaciones que atravieso y justamente una de esas es la de mis amigos. Pero bueno, creo que ahorita ya no me da miedo tampoco ser a veces tan o mostrarme tan vulnerable con ellos, porque también ya entendí que eso es normal, o sea, está bien mostrarse no bien o estar como sad o sentirse mentalmente inestable, está bien. Y lo mejor de todo, y la verdad es que yo me siento muy afortunada de poder tener un círculo de amigos o de redes que lo entienden. Ese es un círculo seguro. Y por eso actualmente ya no me enfrasco tanto en el sentirme incluso hasta culpable de que es que no le he respondido, pero es que le voy a responder, pero es que no. Y siento que ese es como un trabajo que, pues que estoy trabajando. Hoy creo que dije mucho que estoy trabajando, pero creo que es algo que tengo que ir trabajando poco a poco. Y pues ya, hay algo que quizá más adelante voy a mencionar, pero que ahorita también, como para cerrar un poco esto, algo que me ha permitido no desconectarme al 100% de mis amigues, además de las historias de Instagram, es el haberme creado el hábito de vivir de recuerdos o de vivir extrañando a ciertas situaciones, tratando de no caer en la ensoñación o como en el perderme en esos recuerdos, pero sí me hace fuerte y me hace feliz recordar a mis amiguis como
eran cuando podíamos estar juntas, ¿no? Sé que han cambiado mentalmente, o sea, sé que han evolucionado eh, mucho su manera de pensar, sobre todo mis amigas, o sea, mis amigas con cuestiones como del feminismo. And I'm cool with that, obviamente. Pero, pues no sé, o sea, el hecho de extrañarnos o de recordarnos, por ejemplo, en la casa de Fer comiendo pizza y tomando chelas o vino, o viendo a María pegarse en la cabeza. O ese tipo de cosas que, o sea, literal me sacan una sonrisa, me hacen sentirme mejor y no me hacen sentir tan culpable porque sé que esos momentos fueron reales y sé que en cualquier momento si puedo tener la oportunidad de regresar mm, a esos escenarios, nada habrá cambiado. Bueno, no habrá cambiado realmente la relación entre nosotros, sino seguir ahí, seguiremos riendo y probablemente yo pueda ofrecerles una mejor versión de mí, no tan controladora o tan controlada más bien. Y eso va a estar increíble. Entonces, em, siento que mis amigas y mis amigos son ese colchón seguro del que no tengo que preocuparme tanto sin tal cual dejarlo en el olvido, porque sé que ellos están para mí y yo estoy para ellos en un momento complicado o en un momento también de felicidad, pero quizá un poco más puntual, no algo que sea como del 24/7, porque nuestra amistad la hemos cosechado por años y a veces eh, cosechar una amistad no significa estarse hablando 24/7 y decirle como, hey, vamos a sacar un moco, o hey, ¿qué crees que dice vos, bobo? No, a lo mejor eso lo podemos contar en una sola reunión y está bien. Y pues ya, creo que también, siguiendo hablando un poco de la cuestión de los amigos y amigas, esta cuarentena me he dado cuenta de las personas a las cuales les he dejado de hablar. Y la verdad, esto, pues, no sé, no es bueno. Bueno, no quisiera encasillarlo como en bueno o malo, pero es algo que sí me ha afectado un poco porque me ha hecho preguntarme si yo tengo la culpa, si yo hice algo malo o si simplemente les dejé de interesar, lo cual creo que hasta cierto punto puede ser normal. No siempre vamos a caerle bien a toda la gente, pero sí me gustaría a veces saber por qué o qué fue lo que hice mal, ¿no? Como para, sobre todo porque eran personas que yo consideraba realmente muy cercanas y simplemente desaparecieron. Y no sé cómo funciona eso. Probablemente mis amigos han de sentir eso a veces cuando no les mensajeo en meses, pero a veces aparezco. Pero bueno, sé que es algo extraño, la verdad también. Y justo antes de entrar como a la cuestión de los novios, bueno, más bien de los novios, ¿no? Porque I just have one, del novio, hay otra parte de las relaciones afectivas y los amigos que se creó para mí en esta cuarentena, que fue, o esos vínculos que se hicieron más bien, gracias al podcast. Y eso es algo increíble. Eh, porque regresando un poco a la anécdota y a esta inseguridad tan grande que se ha gestado durante toda mi vida para poder relacionarme con personas, eh, el hecho de estar en lo virtual o de relacionarme con personas por medio de lo virtual como videollamadas, me hicieron sentir también en un espacio seguro, porque no me siento tan expuesta y es algo muy extraño de comentar, porque, ejemplo, o sea, cuando se graban como las entrevistas y así, pues sí nos estamos viendo, o eso creo, en una pantalla, porque estamos hablando por Zoom por Zoom, más bien, pero no tengo a la persona aquí de frente, ¿no? O sea, no estoy viendo si realmente me está viendo a mí, si está viendo hacia abajo, si ya le aburrió por su expresión corporal lo que estoy diciendo, o muchas cosas como más amplias y probablemente paranoicas de mi parte. Eso no está. Y, y no sé, me da mucha confianza el hecho de poder estar de este lado de la pantalla, de saber que en realidad, o sea, en el momento, espacio-tiempo, solo estoy yo con mi compu. Y a lo mejor sí estoy recibiendo la interacción de otra persona, pero estoy yo nada más en un lugar en el que hasta ahora sigue siendo sano para mí, en cuestión física, porque, bueno, eso entra ya en la parte del hogar, pero ahorita no vamos a hablar de eso,
pero este espacio que es el estudio en donde está mi hermana también atrás, a veces haciendo tarea, para mí sigue siendo un espacio seguro dentro de mi casa, como un buen refugio. Entonces eso me hace quitarme como esa capita de inseguridad que a veces tengo para poder hablarle a personas que en mi vida les había hablado en persona, o que a lo mucho habíamos atravesado un olis, como probablemente ni eso, porque a veces eso hasta me daba como mm, en persona, y no de que, ay, guacala, me cae mal, no, sino de que me causaba mucha inseguridad. Y pues ya y en realidad no han sido una o dos personas, han sido bastantes. Y he conocido realmente lo que hay en ellas, iba a decir sus entrañas, pero bueno, no literal. Pero he conocido la forma de pensar de otras personas y me han nutrido un montón, un montón, un montón, un montón. Al punto en el que más allá del podcast o en otro proyecto que tengo a la par, que fue el taller que creé con Dani, pues, tal cual, o sea, ese taller creo que es como el claro ejemplo de la comodidad que me causa y que me causa un poco la virtualidad, o sea, el tener este espacio así, hablando con personas en ese momento, bueno, ese proyecto es un taller, eh, y cómo es que esos vínculos realmente son reales. Porque aunque yo no conozco a Dani en persona, ni a ninguna de las chicas a las que les damos el taller las conozco físicamente, las interacciones que hemos tenido y todo lo que hemos compartido desde lo académico y lo no académico y nuestros sentires han hecho que yo sienta realmente como un gran cariño por ellas, por las cuatro, y que me sienta cercana a ellas y que incluso me sienta segura de poder platicarles lo que sea, así de fuerte. Y pues sí. Creo que sería como mi primer parte de lo que yo quería o de lo que yo había planeado de hablar sobre las relaciones afectivas. Y la segunda parte sí es como la cuestión del novio. ¿Por qué? Sé que no debería dar muchas explicaciones del por qué esto ha pasado así, pero no sé. Bueno, el punto es que cuando regresan un poquito al tiempo, cuando yo me tuve que encerrar antes de la pandemia, eh, justamente el suceso, que fue una extorsión e intento de secuestro de mi padre, pasó el día en el que mi novio y yo cumplíamos un año de relación. Y, o sea, ya ni siquiera pudimos como estar juntos para celebrar eso. Y fue algo que la verdad me movió mucho el piso, horriblemente. Y no sé, en realidad como que en ese punto él y yo no éramos unas personas de como contabilizar, de, aquí cumplimos 3 meses o 5 o 10, pero la manera en la que se fue desenvolviendo la relación al punto de llegar a un año, sí era algo que personalmente me eh, impresionó y que de alguna forma también atravesó mucho en mí. Quizá, no sé si es momento de hablar como en sí de toda la relación, creo que trataré de dar como un pequeño resumen para no hacer esto eternamente largo, pero creo que es la primera relación, no solo es decir, creo que es la primera, creo que es la relación más sana que he tenido en toda mi vida. Y no solo me refiero como al de cualquiera de mis novios o bueno, los novios que he tenido, sino de todas las personas con las que me he relacionado de una manera como más constante y cercana, creo que es la relación más sana que he tenido en mi vida. Y es, o sea, Ángel es una de las personas a las que más le tengo confianza y con las que más segura me siento, o sea, al 100%, con los ojos cerrados, así de que, así, llévame, así. Entonces, para mí fue muy choqueante el hecho de que cuando pasó la situación del secuestro,
yo me haya tenido, o sea, que haya sido justo en esa fecha. Entonces, yo no quería perder eso personalmente, porque podrá sonar muy egoísta y quizá ahorita solo estoy hablando como desde mi perspectiva, pero yo no, o sea, creo que nadie en su sano juicio realmente dejaría ir como algo que le hace bien o a alguien que le hace bien. Em, y quizá a lo mejor todas mis fuerzas o lo poco o mucho que me queda de estabilidad emocional se volcó a que mi relación con él no se dañara o que no se, pues tal cual, que no se perdiera o que no se muriera. Y fue algo muy extraño y muy difícil de afrontar, la verdad. Y no quiero que piensen que soy una persona dependiente de él, porque justo eso fue como una de las grandes enseñanzas que me trajo como la pandemia. Pero ahorita llegaremos al punto. Solo quería hacer esa aclaración para no sonar tóxica, porque ya no lo soy. O sea, con él en realidad nunca lo he sido, con mi relación pasada lo fui. Pero no, o sea, realmente hay muchas cuestiones que han hecho que esta relación con Ángel funcionara y se pueda llevar de la manera en la que se está llevando. Em, y creo que un factor muy importante que justamente teje un poco de lo que voy a hablar es la comunicación. O sea, yo con Ángel nunca he tenido problemas de no decirle algo porque se vaya a enojar o porque lo que se les ocurra que probablemente pueda pasar con alguna de sus parejas o con alguna pareja que hayan tenido o que incluso yo haya pasado por eso, nunca, 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 realmente nunca. Y algo muy bueno que la verdad no hemos perdido, pese al tener que trasladar nuestra relación a lo virtual, ha sido eso, no perder la comunicación, la buena comunicación que tenemos. Y bueno, como al principio mencioné, también este desarrollo parte de lo vulnerable de mi persona o desde mi vulnerabilidad más bien, porque empezaron a aparecer muchas preguntas que no sabía si iban a tener respuesta y que a veces también yo solita empezaba a pensar en esa respuesta y no era alentadora, evidentemente. Eh, Creo que lo primero que me hizo preguntarme fue como, eh, ¿cómo se mantiene una relación a distancia? Porque en ese punto sí estábamos a distancia, o sea, no vivimos al lado, evidentemente, pero no vivimos tan lejos. Pero en el punto en el que fue la primera encerración para mí, sí estábamos muy lejos. Eh, y entonces, pues sí, tal cual, me empecé a preguntar como, bueno, ¿y cómo funciona una relación a distancia? ¿Y qué tengo que hacer para que mi relación no se muera? Y creo que tal cual empecé desde el piso y ahorita ya he avanzado, ya no estoy en el piso. Em, y bueno, esa pregunta o el cómo funciona una relación a distancia, creo que fue mi primer enganche al empezar a vivir de recuerdos, porque no es que no lo hubiera valorado, porque realmente creo que cada cosa que viví con Ángel en ese año que pudimos tener la oportunidad de salir, de hacer muchísimas cosas, sí las disfruté demasiadísimo, pero creo que no había sido consciente de que ya había sido un año y de que habían pasado un montón de cosas que nos habían nutrido increíblemente como pareja y como personas individuales, que cuando hay este distanciamiento, luego lo primero que hago es aferrarme a eso y al decir, es que si vivimos tal y tal y tal y tal, en algún momento va a regresar. O es como, bueno, en ese momento lo veía como una garantía que no me va a dejar de amar porque estemos a la distancia. No va a pasar eso porque ya pasó esto, todo lo que habíamos vivido ese año, y no creo que el factor distancia sea un problema. Además, no era porque yo me hubiera querido ir, ¿no? Pero bueno, el punto es que al principio no fue lo más sano en realidad, porque más allá de, de recordar y decir, ay, qué bonito, ¿no?
pues como que empezaba a idealizar mucho o quizá querer cronometrar el qué tan pronto nos pudiéramos como ver, ¿no? Eh, y fue muy raro. Físicamente, yo me aferré a esos recuerdos por medio de fotos. Algunas fotos de mi teléfono, que entonces no son fotos físicas, sino son fotos dentro de un dispositivo, pero también tenía varias fotos impresas de rollos que había tomado en la escuela y pues eso, o sea, de verdad hizo la diferencia. O sea, sí era lo que hacía que pudiera sentirme como cercana a él y eso fue muy raro. Y creo que hasta la fecha como que sigo haciendo un poco eso y creo que eso tiene como un hábito anterior antes de todo este gran problema, porque creo que siempre he sido una persona muy apegada a objetos. E incluso cuando tuve la oportunidad de que pudiera tener como cosas para tener ahí conmigo, pese a que estaba lejos de mi casa y que no estaba en mi casa, en lugar de pedir ropa o pedir ciertas cosas, pedía, o sea, de pedir como cosas de aseo personal o así, pedía cosas para poder aferrarme a esos recuerdos y como al sentir esa cercanía del cuerpo de Ángel, tal cual, como del sentir o sea, quizá no era la misma sensación el decir, es que es como si me diera un abrazo, pero sí lo sentía un poquito, ¿no? O sea, era como tratar de asimilar esas sensaciones que no tenía y que definitivamente se partieron y se fueron, ¿no? Em, Luego el tiempo pasó, pudimos volver a vernos eh, varias veces antes de la pandemia y justamente por como por ese momento, entre antes de vernos y el momento de poder vernos, este, como que también empezaba a cuestionar un poco mi cabeza el, bueno, más que cuestionar, me hizo entender realmente cómo funcionaba una relación sexoafectiva, porque era algo que no había tenido antes en mi vida. O sea, sí, pero no. O como, más bien como que no había llegado al punto culminal de tener relaciones con la pareja que tuve, más bien. Entonces y en realidad eran cuestiones por las cosas que peleábamos, pero that's another history. Pero el punto es que en la relación que tengo con Ángel es algo que está ahí, o sea, que no quiero decir que es fundamental y que sin sexo no vivimos, no, pero creo que es un factor importante y creo que es un factor que al menos a mí me ha hecho crecer un montón y que incluso ha hecho que conociera mi cuerpo y no solo en la cuestión como erótica, que también, pero también en la cuestión incluso de aceptación y de decir, como de sacar esas cosas medio malditas que nos metió la industria pornográfica a la cabeza, y no solo del ver películas porno, sino de todo lo que influye, bueno, en realidad de la industria y el capitalismo. Eh, sí, o sea, ya se me estaba perdiendo y yendo un poco la línea, perdón, pero tal cual. Yo aprendí eso y aprendí muchas cuestiones de aceptación conmigo misma gracias al poderme ver desnuda enfrente de otra persona. Y obviamente de una persona con la cual me sentía segura y de lo que hablaba al principio, ¿no? Entonces, el hecho de también haber cortado esa parte fundamental de nuestras vidas fue algo complicado para mí y que no me sentía como de que me voy a morir, no, pero sí me hizo cuestionar realmente como, bueno, si lo necesito, no lo necesito, como, ¿por qué? No sé cómo explicarlo exactamente. Bueno, es que antes de esta relación, yo me consideraba incluso sexual, o bueno, no es asexual, no recuerdo el término correcto, pero creo que sí es un poco. No, bueno, sí, al principio yo consideraba que era sexual. Después me di cuenta que en realidad yo no puedo tener como relaciones íntimas con alguien o ver a alguien de manera sexual si no tengo un vínculo emocional con esa persona. Y creo que también existe una palabra para ello, pero la verdad no lo recuerdo. Eh, y por eso es que es como esa cuestión no había sido tan fuerte o no me había atravesado tanto en la vida hasta ese momento, ¿no? Entonces,
pues fue una mezcla de muchas cosas. En ese momento estaba muy triste, no sabía si, incluso, o sea, me cuestionaba y decía como, ¿es correcto el hecho de sentirme triste y caliente a la vez? O está bien, o sea, sabía que estaba bien, por ejemplo, sí extrañar como los encuentros íntimos, pero no sabía hasta dónde estaba bien, por ejemplo, el decir, em, bienvenida al mundo del autoplacer. Bueno, no era algo que no hubiera hecho antes, pero no sé cómo explicar. O sea, realmente era como sola, ahí, como, no sé si la comparación sea apropiada. O sea, yo en ese momento me sentía como un adolescente calenturiento de nivel secundaria que solamente se masturba porque necesita masturbarse o porque está muy, muy caliente y no sabe cómo funciona su cerebro. Eso a mí me conflictaba un chingo. O sea, era como, bueno, en parte de eso también sentía como de que es que no puedo hacerlo como solo en estar pensando como en una persona o como en un escenario, porque eso haría que estar sexualizando como a la persona y verla como un objeto y se empezaron a gorgorear como muchas preguntas en mi cabeza que la verdad en ese momento no tenía para pensar en ellas, pero que más adelante sí lo tuve y fue como, oh, welcome to that, ¿no? Pero bueno, a lo que voy, porque ni siquiera he llegado al punto de la pandemia. Cuando fue la pandemia o cuando empezó la pandemia, creo que ahí, a diferencia de con mis amigos, se volcó al 100% a decir, vamos a hablar diario, por ejemplo, por videollamada, o no hablamos, yo creo que sí, creo que al principio sí, o pongan que cada 2 días o 3 días. Y no era de que vamos a hablar media hora y bueno, ya cada quien hasta luego a hacer sus actividades. No, o sea, yo podía pasarme a hablar hasta las 4 de la mañana y aunque me estuviera muriendo de sueño, yo prefería no dormir que no hablar con Ángel, porque de verdad también fue un choque muy fuerte que creo que está relacionado con la mesa de diálogo de la familia, pero sí creo que es importante decirlo ahorita, porque además yo me estaba adaptando a un espacio nuevo en el que no solo vivía como con mi mamá, mi papá y mi hermana, sino que vivía con mi abuela, con mis tíos, con un primo, eh, y en un ambiente que sobre todo, no quiero decir que no era sano, pero que no era mi thing, porque pues mis tíos y toda su familia son como súper cristianos, entonces eh, pues era sentirse más, bueno, yo me sentía realmente como más extraña ahí. El punto es que, regreso, ahí me pasó lo contrario que con mis amigos. Yo de verdad sí era como que every day and every night. Y después ahorita lo fui soltando, porque también justamente me puse a pensar y dije, a ver, no lo haces por toxicidad, porque quisiera tener chica decía la persona, pero bueno, a Ángel, sino más bien porque me estaba empezando realmente a enganchar mucho con la necesidad de estar como ahí. Y entonces descubrí que no es así, que podía tener, o sea, no le estoy diciendo, no estoy hablando de algo de la noche a la mañana, eso es algo muy importante mencionar. Em, Creo que descubrí que tenía el tiempo y la oportunidad de descubrir quién era yo en esa relación, o sea, quién era Rita Eugenia como la novia de Ángel. Y no en el sentido de pertenencia, ok, gracias. Porque creo que para mí cobró sentido el dicho tan famoso de que en una relación, más bien de que tú como persona no estás incompleta y encuentras a tu media naranja, sino que cuando estás en una relación es uno más uno. O sea, que ya somos personas completas y que nada más estamos como entrelazando vínculos para pasar un tiempo con otra persona y compartirnos y bla, 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 bla. Creo que para mí cobró sentido ahí eso. Y no es que antes no lo sintiera o que yo realmente estuviera como apegada, muy apegada a él, pero era un momento en el que realmente estaba sola, o sea, no había posibilidad de verlo en persona ni en meses, o sea, pasaron creo que más de 6 meses hasta que nos pudimos ver. Entonces, el hecho de conocer a Rita como ese integrante de esa relación me llevó a muchos caminos
medio desconocidos o no tan desconocidos, más bien que no estaban tan normalizados en mi vida. Y aquí es donde regresamos a la cuestión del sexo. Y a la cuestión también de preguntarme como, ¿qué es el amor? ¿Y qué percibo yo como amor? Y sobre todo como, ¿qué cosas que en ese momento yo estaba aprendiendo sobre feminismo y sobre tal cual, como respetarme y ponerme a mí como prioridad, eh, inclusive en esa relación, qué cosas sí hacían clic y qué cosas no. Creo que también fue un muy buen momento para empezar a visualizar qué cosas que no solo, o sea, que, ay, perdón, tengo un punto, qué cosas que a lo mejor él o yo hacíamos dentro de nuestra relación y posiblemente eran cosas de machitos, ¿no? O sea, o más bien era como, eran acciones que estaban muy cargadas de machismo y misoginia. Y creo que o sea, tuvimos la oportunidad perfecta, al menos, o fue el ejercicio que yo hice, de ver qué cosas quería quitar de ahí, ¿no? De esa relación, o qué cosas yo quería dejar de ofrecer, porque en realidad no estaba ofreciendo nada. Y viceversa, qué cosas yo le podía pedir a Ángel que quitara o que cambiara porque no me estaban haciendo sentir cómodas. Si soy súper honesta, tengo un gran spoiler alert, no fueron realmente muchas. Solamente, insisto, fue como un gran em, ejercicio y tampoco fue como de que llegara y le dijera, a ver, mira, ahí está lista, lo tienes que cambiar o si no cortamos. No, creo que fueron cosas que fuimos hablando y que no era como tan de frente, simplemente yo le contaba como que pensaba de acuerdo a ciertos temas y ahí se daba, insisto, la comunicación. Creo que es algo también muy increíble que actualmente valoro muchísimo de el haber podido trasladar nuestra relación a lo virtual, porque como lo habrán notado, yo soy una persona que habla hasta por los codos. Sí, y sobre todo con gente o cuando me siento en un espacio y lugar seguro, bye, o sea, a lo mejor les dejo de ver porque necesito ir a hacer pipí, pero hay veces, muchas veces en las que me aguanto para seguir hablando y sé que está mal, pero bueno, a lo que voy es que cuando podíamos tener citas e ir a ciertos espacios o a ciertos lugares, a veces no teníamos el suficiente tiempo para hablar. Y disculpa madre si estás escuchando esto, pero por ejemplo, o sea, si tú ibas o sea, si salíamos a algún lugar en el que realmente no íbamos a hablar, y no es porque fuéramos a entrar al cine, por ejemplo, no podíamos, tal cual no podíamos hablar, ¿no? O sea, íbamos a lo que íbamos. Y no es porque sea algo malo, porque diga yo, no, porque ya hablamos de eso, es algo que me hizo crecer un montón como persona. Pero no era como que, por ejemplo, estuviéramos encuerados en una cama y yo le estuviera hablando de lo que fuera, estando uno encima del otro, por ejemplo, ¿no? No. Hay momentos para cada cosa. Y un gran momento que trajo la virtualidad a nuestra relación fue el poder tener literal esos tiempos tan prolongados para poder hablar de un chingo de cosas, sobre todo yo. Y a veces me siento un poquís mal por ello, porque siempre le digo como, hey Ángel, pero yo también te quiero escuchar. Y no es que Ángel no me quiera platicar nada, sino porque a veces yo no dejo hablar a la gente, o porque me preguntan una cosa y tengo una gran respuesta que dar. Pero eso no significa que Ángel no hable, porque también he aprendido muchas cosas de él y sobre todo, o sea, muchas cosas en muchos aspectos, desde la manera en la que cómo piensa ciertas cosas, o hasta incluso de su historia personal, ¿no? Como de que cómo era como niño, o cómo que pensaba en el CCH, o las cosas que hacía en el CCH, o incluso comida rara que yo personalmente no me atrevería a comer. Eso es algo increíble, que insisto, además de que creo que es obvio, de que hizo que la comunicación no se fuera y que en realidad fuera algo mucho más fluido o algo que estuviera realmente más en constante trabajo, pues hizo que le pudiera comunicar eh, a lo mejor algunas cosas en las que no es que no estaba precisamente de acuerdo, sino que cuestionaba, ¿no? Y yo quería escuchar su respuesta para ver qué postura tomaba o qué postura yo tomaba al respecto e irnos puliendo, la verdad, ¿no? Para realmente tener
una relación sana, o sea, más, no quiero decir más sana de la que ya teníamos, pero realmente una relación más bien más transparente. Y eso ha sido increíble, personalmente. Esa, ese, mm, se me olvidó la palabra, perdón. Ese concepto o esto que acabo de contarles de el poder tener una relación mucho más transparente a nivel, ay, no sé cómo explicarlo exactamente, pero a mí, bueno, ya sé, y es eso, ese concepto, esas dinámicas que ahora tenemos, hicieron que para mí pudiera reemplazar un poquís. No es equiparable al 100%, pero sí me hace tener la misma sensación del hábito de desnudarnos y no literalmente de encuerarnos, como, "Ujú", sino que muchas veces, bueno, más bien, sí, muchas veces cuando literalmente estábamos desnudos, no solo se desnudaba nuestro cuerpo, sino también nuestra forma de ser o nuestros sentimientos más bien, como que realmente muchos tapujos se iban así muy grandes y entonces pasaba lo que yo llamo al hábito de desnudarse, que es tal cual ser abiertísimo, es que no sé, o sea, algo mega abierto con esa persona. Y con Ángel tuve muchos episodios de esos, o sea, creo que realmente cada vez que literal podíamos desnudarnos o quitarnos la ropa, pasaba eso. Y es algo que de verdad yo valoro hasta la fecha increíblemente. Y aunque en realidad eran tiempos cortos, o sea, no era como de que todo un día, eh, eran momentos fundamentales en nuestra relación y que, insisto, al poderlos haber llevado a lo virtual con estas pláticas tan largas, se equipara un poco, se fortaleció mucho la relación, o más bien, si ya era fuerte, pues realmente más bien se consolidó. Esa es la palabra correcta. Y bueno, creo que ladridos. Y órale. Y creo que regresando a lo, bueno, no regresando, no, concluyendo un poco, este periodo, o más bien como este episodio de lo que he narrado sobre cómo se vio modificado, o cómo más bien cómo ha sido la dinámica de mi relación con Ángel durante la pandemia, me hizo entrar a una cápsula enorme de autoconocimiento que no voy a decir, o sea, ha sido increíble, pero también me ha llenado de algunos miedos porque mi cabeza no deja de pensar y no deja de trabajar. Y no lo digo por mamona o porque, oh, tal vez yo pienso mucho, no, pero creo que es un gran hábito que a veces me hace daño. Y pues he necesitado o he tenido que aprender a ponerme ciertos límites también para no dejar que el famosísimo síndrome del impostor me ataque más de lo necesario. Eh, pero insisto, sí me hizo como encapsularme demasiado. Y regresando al aislamiento del que hablaba al principio, como con mis amigos, sí me hizo aislarme también, quizá un poco de lo físico. El otro día estaba platicando justamente de eso con Ángel en persona, porque eso ha sido como algo también increíble y raro. Porque si bien mis papás no me dejan salir, sí dejan que Ángel venga a verme. Y es algo que personalmente agradezco mucho porque si no ya me habría vuelto loca por no tener como contacto con otras personas que no sean las personas que viven aquí en mi casa. Eh, pues porque lo extraño, ¿no? Digo, no tenemos una relación. You know what I mean? El punto es que, bueno, el punto es que justamente el fin de semana nos vimos, sábado, domingo, eh, y pues ya estábamos como acurrucaditos en el sillón, dándonos besitos y platicando y así como literal, como, ¿han visto ese meme de que dice, cuando vas a ver a tu pareja y cada 5 minutos estoy como de abrazo y sale un hámster diciendo abrazo? Pues ese soy yo, pero ni siquiera aguanto 5 minutos, a veces es menos.
mucho menos. O a veces son los 5 minutos, pero pegadas así. Bueno, the point is que justamente estaba como así muy cerca a él. Y entonces le dije como que qué pensaba de que como los acercamientos más íntimos, hablando como íntimos sexuales que hemos tenido, realmente no son equiparables a lo que antes teníamos, ¿no? O sea, no se comparan en nada. Y que en realidad todos eran muy expresos, o sea, como que todo era muy rápido por el contexto en el que estábamos de estar en la casa de mis padres, y que en realidad, o sea, como que no se concretaba, o sea, no sé cómo explicarlo sin ser tan gráfica, porque no es algo que personalmente me interese como contarles. A lo que voy es que a mí me estaba causando un poco de conflicto, más bien me estaba gustando empezar a cuestionar el hecho de que esos acercamientos estaban cargados de ropa, literalmente, o sea, literalmente era como, disculpa madre si estás escuchando esto también, o sea, como los momentos buenos o chidos, o más bien cortos que podíamos tener de cierto cachondeo, no era como estando encuerados, evidentemente, porque, insisto, estamos en la casa de mis padres. Y todo se volcó a eso, o sea, todo se volcó realmente como a algo muy inmediato o algo como tan... Y con ropa. Y sí le dije como, ¿tú qué piensas al respecto? Porque antes, más bien en lo que él me contestó, que fue una respuesta muy linda y muy tierna, yo me puse a pensar en qué tanta seguridad iba a tener yo como Rita Eugenia García López para poderme volver a desnudar ante él, no porque no confiara en él, sino porque comenzaba a tener muchas preguntas sobre mi cuerpo otra vez. O sea, algo en lo que ya había avanzado gracias a el poder haber tenido como esa apertura con él, se estaba regresando leve. Eh, y sí se quedó así como, no sé, como que solo lo hablamos y ya, y bueno, yo no dije esa parte, pero la verdad sí me empezó a meter, o sea, sí empecé a sentir miedo. Y ese es un gran tema, que incluso del cual podría ser un episodio completo, porque actualmente tengo miedo a muchas cosas, pero ese es, insisto, ese es otro gran tema. Pero no era algo que yo esperaba venir honestamente de todas estas grandes cosas que he narrado y que se han construido a partir de un episodio vulnerable en el que, pues tal cual, ¿no? Y tal cual, creo que tengo que decir que esa vulnerabilidad no ha desaparecido, no es como que ahora ya nada me atraviesa, soy de acero. No, en realidad creo que en este punto de mi vida es cuando más vulnerable me he presentado hacia las demás personas, pero justamente lo que decía hace rato, o sea, con Ángel no me da miedo eso, realmente no, creo que no, y lo digo fervientemente, no tengo miedo de que él vaya a aprovecharse de esa vulnerabilidad, ¿saben? Como para engañarme o como para hacer algo así. Al contrario, o sea, creo que en él encuentro un lugar y una persona segura para poder mostrarme vulnerable y para poder sanar a veces un poco cuando otros factores o personas, mi padre, me posicionan en un estado vulnerable. Entonces, sí, creo que ahorita estoy estancada en el punto en el que no sé en qué momento podemos reencuerarnos. Se escucha reencuerarnos, ¿no? Porque siempre termino pensando como cuando estamos vestidos de cuero, pero bueno, desnudos. Ajá. Me hace pensar como mucho también el qué va a pasar, o sea, qué va a ganar más en mí, si el miedo o todo lo que ya construí. Personalmente espero que no sea el miedo. Eh, y sí, es algo que han sido demasiadísimo. No voy a decir que no, pero creo que es algo, o sea, no. Perdón, es que a veces se me cuatrapean las palabras cuando llegan a mi mente muchos mensajes o muchos pensamientos más bien de emoción y de amor.
Y sobre todo cuando tiene que ver con Ángel, porque a veces mi cerebro como que no hila la línea que iba llevando. Pero bueno, lo que voy es que realmente han sido como mucho el poder realmente regresar a la dinámica, bueno, más bien a la costumbre, la dinámica al poder tener sensaciones corporales y no literal, no solo como en la cuestión sexual y erótica y orgásmica de lo que implica tener una relación sexual, sino del, por ejemplo, poder tener un abrazo diario de él. Quizá la escuela lo potenció mucho porque pues casi íbamos en el mismo grupo, podíamos vernos como literalmente diario. Y es algo que extraño mucho, o sea, de verdad. Eh, sé que a veces, si no me conocen, o si no son como personas muy cercanas a mí, puede parecer que soy mamona o que no me toques, que pero la verdad creo que soy una persona muy tochi. Al menos con él sí es como de que vénganse para acá porque somos unos buenos, ¿no? Con mis amigas es diferente, pero o sea, también me gusta como tener cierto contacto con ellas. O sea, no sé cómo explicarlo. O sea, con ellas no es como que a cada rato las esté abrazando, pero por ejemplo, algo que me gustaba mucho hacer y que equipara quizá un poco a un abrazo es peinar. Como de, ay, te hago una trenza, ¿no? O ay, te maquillo tantito. Sobre todo a la mujer. Este, no sé, realmente ya en ambos escenarios extraño mucho eso. Y gracias a la pandemia y al tener todos estos conflictos de los cuales ya hablé mucho tiempo, también me hizo reconocer y aceptar esa parte de mí, que realmente soy muy pegostiosa, muy amorosa, muy melosa, diría quizá mi mamá, con las personas a las que les tengo muchísima confianza y que realmente tengo, o sea, siento ese vínculo tan cercano con ellas. Y bueno, eso es todo. Eso básicamente engloba lo que escribí en ese apunte. De lo que creí que iba a hablar un poco en la mesa de diálogo, que creí que literalmente iba a aventarme todo este speech. Personalmente, agradezco que no haya sido eso porque pues me tardé un chingo en decirlo. Bueno, más bien me había tardado un chingo en decirlo, pero por eso tengo este espacio para poder hacerlo. Y la verdad, lo que dije en la mesa de diálogo no era un poco más resumido o abarcaba las ideas principales de lo que acabo de decir. Y fue un espacio muy lindo y muy seguro. Irónicamente, ese espacio estuvo conformado por puras mujeres. Y digo irónicamente no porque se me haga malo como estar con puras mujeres, sino porque siempre es relacionado la responsabilidad afectiva y toda la cuestión de los afectos con las mujeres. Y pues es como, ironic, isn't it? Tal cual como el meme, digo como el TikTok, ¿no? Pero bueno, en la mesa de diálogo se tocaron también otros temas como la cuestión de los stickers y los emojis y los GIFs, que no está mal. También se habló un poco más de las redes sociales, también fue un gran tema en realidad. Y pues si ustedes gustan escuchar esa mesa de diálogo, la pueden encontrar en la página de Facebook de Tejiendo la Mente. Ahí están guardados los en vivos. Si no mal recuerdo, serán 5. Y si no, pues ahí me corrigen. Y también pues, pueden regresar a buscarlo, a verlo. No es necesariamente que se conecten al en vivo. Si se conectan a los en vivos, tienen la oportunidad de poner preguntas en el tiempo, bueno, más bien al tiempo tal cual y podemos contestarlas. Y pues es algo increíble y creo que quiero hacer la anotación de que las personas que participamos en esas mesas de diálogo realmente abrimos poco o mucho de nuestra experiencia y la narramos no para sentir o estipular de que tenemos la verdad absoluta sobre los temas de los que estamos discutiendo, sino que, o al menos esa es como mi forma de verlo, realmente es nutrir un poco con la experiencia hacia otras personas que se puedan sentir identificadas para que a lo mejor hacia ellos les genere algún análisis o algún pensamiento o algún cuestionamiento y pues literal se puedan tejer diálogos.
Y pues eso es todo. Gracias por escuchar este largo episodio. O no tanto. I don't know, really. Y ya, bye. Lávate las manos, pónganse cubrebocas. Nos vemos otro día. Adiós.